Se te pueden poner los relojes de repente a girar, se te puede materializar de repente y caerte aquí como un cristal que no sabes de dónde ha salido. ¿Cuántas has visto? Es que ha sido cuando le has dado. Estoy grabando. Como hacer psicofonías también. Claro, la en un hospital psicofonía. abandonado, Pero ¿no? date cuenta, las psicofonías es un fenómeno paranormal porque no sabemos realmente qué es lo que está grabando. Pero no olvides lo que yo te decía antes. Tú vas a Belchite, porque ahí pudo haber asesinatos, pero vete a saber si el asesino era el antiguo. Yo siempre digo que los vivos son los peligrosos. Esté un poco perdido en el tema de los espíritus Sí. y tal, que nunca le haya interesado. ¿Qué sería para ti lo paranormal, lo parapsicológico? ¿Cómo lo definirías? Para limitarlo un poco. Bueno, pues hay que empezar por decir qué es la parapsicología. Estamos hablando de un cuerpo de investigación que existe y que reúne y engloba todos aquellos fenómenos para los cuales hoy no tenemos una explicación razonable. Esa es la definición de fenómeno paranormal. Piensa que lo que ahora nosotros seguimos teniendo como fenómenos paranormales porque no sabemos cómo se producen, nuestros abuelos pues hubieran creído que la televisión era un milagro, o cualquier avance de la ciencia que hay ahora y que ellos no conocieron, no podrían haberle dado una explicación. Claro. O los antiguos que decían que el rayo y el trueno es porque los dioses se habían enfadado. ¿Tú me entiendes? Es decir, creo que el avance de la ciencia es la que irá determinando esos fenómenos, digamos, ese funcionamiento o el por qué se producen, y no cabe duda que yo que te diría que el 95% tienen una relación con el ser humano. In every story of things that go bump in the night, there are two possibilities. One, that it's a hoax. Two, that there's something going on beyond the grasp of the human mind. Yo sé que estudiaste periodismo, ¿no? Sí, soy periodista, sí. ¿Y cómo acabaste en el grupo EPTA? Ya cuando estaba terminando la carrera, el primer curso que dio el padre Pilón en los jesuitas, que fue en el año 76, date cuenta, yo estaba en segundo de carrera, por unas circunstancias que mis padres vivían cerca, les habían metido en el buzón el programa, y me llamó mi padre y me dijo, oye, que en los jesuitas dan un curso muy raro. Me quedé alucinada en ese curso, porque fueron pues 10 lunes, como siempre hacemos nosotros, y con personas que hablaban de eso que yo no conocía, que era la parapsicología, y me quedo de que veo a gente importantísima a nivel profesional, de distintas disciplinas, de físicos, de escritores, todos ellos hablando de los fenómenos paranormales. Y mira por dónde, como a los 15 o 20 días, en una reunión social totalmente, me invitan, me encuentro al padre Pilón en esa reunión. Y claro, lógicamente me acerqué a él para decirle que yo había hecho el curso, que estaba, vamos, encantada con este tema. Y en ese momento, cuando ya nos despedíamos, me dijo, oye, mira, como veo que todos estos temas te apasionan, yo organizo una vez al mes una cena, que las llamo el Círculo Cuadrado, en la que nos reunimos gente que nos gustan estos temas, y yo siempre invito a las postres a una persona entendida que nos da la charla. Y luego, a medida que fueron pasando estas cenas, Pilón me pidió el favor de que le acompañara a las investigaciones. Él se dio cuenta pronto de que él solo no podía resolver los casos. Entonces, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, empezaron a asociarse los grupos de investigación con distintas personas de distintas disciplinas. A mí me llamó por teléfono y me dijo, oye, mira, Sol, que estoy pensando en que voy a crear un grupo. Total, que claro, reunió a José Luis Ramos, que era físico-geólogo, reunió a Lorenzo Plaza, que era físico pero de la rama de óptica, reunió a Jaime Alvear, que era arquitecto, a Piedad Cabero, que ella venía de SESMA, fíjate, de los ovnis, Paloma Navarrete, que era la brujita, entre comillas, del grupo, porque era la que era vidente, y yo le dije, bueno, Pater, ¿y yo qué hago? Dice, hija, ¿qué le vamos a hacer? Eres periodista, me dijo, porque no le gustaba nada. Pues ya sabes, archivos, fotografía, redactar informes,
todo lo que implica toda esa infraestructura que el equipo lo va a necesitar. Porque el procedimiento, Sol, cuando llegáis a una casa que pensáis que ahí va a haber un espíritu, o sea, llegáis y ¿cuál es el paso a paso? El paso a paso es saludarlos y que nos cuente lo que les pasa, con sus palabras, ¿me entiendes? Y a medida que ellos van hablando, es ir preguntando cosas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, ¿desde cuándo les pasa? ¿El comienzo de estos fenómenos tienen alguna relación con algo que les ha pasado a ustedes en la vida? Pues claro, puede ser desde una muerte de un familiar hasta haberme quedado sin trabajo. Y a medida que ellos te van contestando a las preguntas que tú estás haciendo, te va dando pie para preguntar otras cosas. Es puro sistema, te iba a decir lógico. Como si no es esto, si no vas... Pero eso lo vas haciendo tú. Ellos no saben cuáles esos vericuetos que yo estoy tomando a medida que ellos me van contestando. Tú a ellos no les dices nada hasta que no tienes, digamos, un poco la prueba. Y luego ya cuando él... Digo, bueno, pues yo me sigo quedando con ellos a hablar mientras él se pasea por la casa. Entonces ya nos ponemos tranquilos, se sienta, trata de concentrarse y entonces hablamos con el personaje, qué le pasa, por qué está allí, quién es, y porque necesitas esa información para poderle ayudar. Vamos a ver, si estás más perdido, ¿quieres encontrar un camino? Primero saber qué me ha pasado o qué es esto. Dice. Bueno, pues eso es el otro lado. ¿Y cómo le ayudas? ¿Se lo explicas simplemente? Sí, sencillamente como cuando te estoy hablando contigo. ¿Y no puede ser, Sol, que algún día un espíritu diga todo bien, pero no me quiero ir? Bueno, hemos tenido alguno y no les puedes obligar. Me acuerdo de una médico en un hospital muy famoso de aquí de Madrid que nos llamaron porque tenían siempre la visión de una médico al pie de un ascensor. Entonces nos fuimos allí porque estaba justo, vamos a ver, era una parte que era la parte administrativa del hospital junto con una cafetería. Entonces, cuando ya la cafetería cerró al público, pues fuimos allí para no molestar a nadie y tal. Y bueno, salieron muchos personajes porque en un hospital, también te digo, allí hay muchos personajes pululando por allí, fallecidos, lógico. Que hasta que se dan cuenta de que se han muerto, de lo que sea, pues... ¿Ellos mismos pueden darse cuenta también, Sol? Pueden no darse cuenta, ese es el problema. Porque cuando se dan cuenta que se han muerto, se van. Vale. El problema está en cuando no se dan cuenta. Ahí tuvimos a uno que seguía llamando a la enfermera y estaba indignado porque la enfermera no le hacía caso. ¡Wow! Claro, y dijimos, pero vamos a ver. Uf, qué claro, miedo, Sol, me da una cosilla. en cuanto el personaje te dice eso, ya te das cuenta que es que no se ha dado cuenta que se ha muerto. Y entonces, claro, tienes que ir con mucho tacto, mucha empatía, haciéndole ver hasta que se da cuenta. ¿Cuál es la primera reacción del espíritu cuando le dices, no, es que te has muerto? Pues hay varias reacciones distintas. Desde uno, me acuerdo que tuvimos encantador, un representante de productos farmacéuticos, y ese me decía, ¡oh, Sol! No me digas que lo que me pasa es que me he muerto. Digo, pues mira, ya que lo dices, Jacinto se llamaba. Digo, Jacinto, es que, claro, te has muerto, ¿no te has dado cuenta? Dice, claro, ya decía yo, ¿me entiendes? Es decir, pero es una persona asequible y tal. Y luego esta persona que te digo, esta médico... La doctora del hospital. La doctora del hospital, que tuvimos, como te digo, a varios enfermos que les ayudamos. Y claro, ya al final esta mujer no se ponía en comunicación con Aldo. Y ya le digo, Aldo, espabilate, porque hemos venido aquí para solucionar el problema de la médico. Y entonces ya dice, bueno, espérate, que ya he conseguido dar con ella. Y claro, la digo, pero ¿y usted por qué está aquí? Dice, sí, yo sé que estoy muerta. Digo, sí, entonces ¿sabe usted que está muerta y sigue aquí al pie de este ascensor? Dice, bueno, sí, es que yo tengo el cometido, yo he muerto, me he ido, dice, pero he vuelto porque tengo el cometido de ayudar a la gente que se muere aquí. Entonces estaba al pie de un ascensor al final de un pasillo y claro, estaba uno de los administrativos de las oficinas y de esto con nosotros y le digo, ¿cómo? ¿Y que tienes este cometido que te han encargado? Y digo, pero ¿y cómo estás aquí? Digo, en vez de estar en el sitio donde se mueren. Y me dice el de la administración, dice, calle, por Dios. Bueno, total, no quiso irse. Dijo, mire, no, yo me voy a quedar porque tengo este cometido de ayuda.
Digo, pues nada, usted misma, quédese aquí y siga ayudando a la gente. Y cuando terminamos con ella, le digo a la administradora, oye, dime, ¿por qué me has...? Dice, porque ese ascensor lleva a la morgue, hija. Ostras. Que nosotros no lo sabíamos. Hay veces que a mí se me queda la carne de gallina, digo, madre mía de mi vida, ahora comprendo por qué estaba al pie de ese ascensor. ¿Qué más te han dicho de cómo es? Pues te suelen decir, bueno, en esa primera etapa tienes capacidad de crear, eso es muy gracioso. Pero en la fase de la interfase, cuando se quedan, porque yo me acuerdo, nosotros hemos tenido un notario que seguía trabajando en su mesa de despacho, por ejemplo, cuando la mesa de despacho existía, pero la casa ya lo habían heredado sus sobrinos. Pero Isol, entonces ellos sienten también el paso del tiempo, o simplemente están como en algún... No, es como si de repente estuvieran metidos en una burbuja intemporal, que no ha pasado el tiempo por ellos, porque me acuerdo que uno, aquí en Bárbara Braganza, que tuvimos que era un dúplex que había alquilado una azafata, imagínate. Y claro que cada vez que la pobre hija entraba en su casa había un rechazo, era una sensación, ¿ves lo que te digo? Una sensación de que no estaba a gusto, que le rechazaba la casa. Bueno, pues estuvimos ahí, era un fantasma muy, muy, muy curioso, y decía que es que era su casa, y que como ella había puesto su dormitorio en su despacho, que él tenía muchos documentos ahí muy importantes, que era del siglo XIX, muy importantes, pues ese señor seguía en el siglo XIX y enfadándose conmigo porque me dice, no, es que ahora me voy de veraneo, porque era en junio por ahí. Y le digo, ¿que te vas de veraneo? Claro, como están en esa burbuja, en esa burbuja, y le digo, ¿cómo que te vas de veraneo? Y dice, sí. Digo, ¿y a dónde te vas? Yo, vamos, curiosa, con una curiosidad malsana. Me dice, bueno, yo no sé si me iré a La Granja o a San Sebastián. Y digo, ¿y cómo te vas a ir? Me dice, ¿estás tonta o qué? Pues en mi coche de caballos. Claro, yo me di cuenta que digo, madre mía, ¿este dónde está? Bueno, total, que cuando tuvimos que ir 2 o 3 veces porque no se quería ir y tal y cual. Y ya una de las veces que vamos, dice, Paloma, espérate, porque es que estoy viendo a una rubia con tirabuzones. Dice, a ver si va a ser esta la amiguita. Digo, pues no lo sé. Dice, pero es que está acercándose. Oye, se lo llevó como un cordero de la mano. Es que normalmente siempre nosotros pedimos que venga alguien a por ellos. Anda, ¿alguien viene a buscarte? Claro, Sol? puede ser, pues hemos tenido de todo. Hemos tenido, si es viudo la mujer, o su padre o su madre, o un amigo íntimo. Hemos tenido amigos íntimos que han venido, el sacerdote que les ha casado. Es decir, pueden ser los personajes más, porque eso no lo buscamos nosotros, es que se te presentan para llevarles, para ayudarles. Porque nosotros sí decimos, hombre, por favor, a ver si hay alguien que puede venir a ayudarnos. Porque claro, tú no puedes... ¿Por qué no van antes a ayudarles? No lo sé tampoco. Igual hay que pedir permiso. Hay veces que los puedo ayudar yo, porque yo he tenido 2 que, de los últimos que podía ayudarles, porque les haces ver, vamos a ver, mira, tú no ves delante tuyo un camino por delante. Entonces... es una especie de sugestión en el fondo lo que les haces, pero todo es simbólico, es para que den ese paso anímico. Y entonces dicen, sí, hay un camino precioso y tal. Dice, pero hay una luz muy fuerte en el fondo. Digo, pues vete, pero cógeme de la mano. Entonces yo le cojo la mano a Aldo, porque claro, Aldo es el que está en ese momento incorporando al otro, ¿no? Entonces le cojo la mano y dice, sí, Sol, no me dejes, no me dejes. Digo, no, yo te acompaño hasta el final, tú no te preocupes y tal. Y cuando ya van a entrar me dice, gracias, Sol. Y me da las gracias. No me hagas de llorar, Sol. ¿Tú sabes me da una penita. Sí, pero tú sabes la satisfacción personal que eso implica. Y yo normalmente hago un ritual de cábala, invoco a los arcángeles, los 4 arcángeles, y se los llevan. Siempre y cuando esa persona se quiera ir. Si no se quiere ir, yo no puedo hacer nada. ¿Cuál es el caso que más te ha impactado a ti, Sol, personalmente? Pues mira, a mí me siguen impactando todos estos pequeños casos, como uno que tuvimos que vinieron unos amigos suyos en autobús y dice Aldo, pero si estoy viendo un autobús y de la marca y todo, que estaban precisamente los dueños, dice, sí, esta es la compañía que funciona aquí en los alrededores de Madrid. Que yo me quedé, que dije, no me puedo creer. Bueno, pues todos sus amigos en el autobús, porque este no se quería ir, y vinieron todos sus amigos en el autobús, y él, al subirse al autobús, dice,
cojones? Pero si al fin y al cabo es facilísimo irse. Anda, wow. Claro, tú te quedas, ¿qué dices? ¿Cómo me voy a imaginar un autobús que venga con los amigos? Él nombrando a todos los amigos que venían a por él. A otro le engañamos porque le dijimos que le íbamos a llevar a Madrid porque no quería irse. Porque dice que todos sus amigos se habían ido a Madrid y que se había quedado muy solo. Digo, pues nada, pues te llevamos. ¿Qué? Porque yo he visto grabaciones, Sol, y me ha sorprendido que le habláis como si fuese un amigo más. Es que son personas como tú y como yo. Ni son seres más que tú, ni menos que tú. Son seres humanos que están en unas circunstancias de su muerte, no de su vida, pero que en el fondo lo que les está pasando es una consecuencia de su vida y de su mentalidad. Piensa que, por ejemplo, la persona que no ha creído en trascendencia te dice que es que no sabe dónde está. Digo, claro, estás en una dimensión, pero tienes que irte de ahí y puedes irte cuando quieras. ¿Qué fueron las primeras cosas que aprendiste, Sol, que más te llamaron la atención? Hay mucho de apego a tus cosas materiales, sobre todo la casa. Es que esta es mi casa y ya han quitado mis retratos. Es que, pero bueno, vamos a ver, tú te has muerto ya, tú ya no vas a necesitar esa casa. Y siguen apegados a su casa, a sus documentos. El asesinado lo que tiene es que me han quitado la vida con 40 años y yo tenía vida por delante. Entonces tienes que decirles, sí, pero ha terminado ya tu vida. No solucionas nada con esto. El tema de tu asesino ya tendrá que rendir cuentas él, pero tú no puedes quedarte en esta tierra de nadie. Por lo tanto, todo esto lleva al denominador común que no hay espíritus malignos. Hay espíritus con problemas, pero son problemas personales de ellos. Pero claro, tienes por eso esa labor de psicólogo, en el fondo, de hacerle ver que él en el otro lado ya no necesita esa casa. Y que sin embargo, si él ha fallecido, esa casa ha pasado a sus hijos, nietos o quien sea, que va a disfrutar de esa casa, pero que ese ya no es su problema. ¿Y cómo sabes discernir entre si es un espíritu o es un... Sí, pues los fenómenos. Es que el tipo de fenómeno no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Cómo que eso? Fenómenos de poltergeist son espectaculares. Es que se te pueden caer los cuadros, se te pueden desenroscar las bombillas solas, Wow. se te pueden poner los relojes de repente a girar, se te puede materializar de repente y caerte aquí como un cristal que no sabes de dónde ha salido. ¿Cuántos dados has visto? Es que ha sido cuando le has dado. No. Y eso eres tú mismo porque estás Eso mal. siempre es poltergeist. Siempre. Un muerto nunca produce eso. Anda, wow. Nunca. ¿Y, En las películas sí, claro, pero en la realidad no. ¿Y eso cómo lo tratáis, Sol? Pues eso porque tienes que averiguar cuál es el agente causante, averiguar qué es lo que le pasa y entonces, que te harán caso, nos hacen caso algunas veces, a veces no, tienes que mandarles a un psicólogo que resuelvan su problema, porque hasta que no resuelva el problema va a seguir produciendo los fenómenos. Y donde vaya, aunque se cambie de casa, porque nos ha pasado, y eso vamos, en los tratados de parapsicología tienes muchos ejemplos. La persona que produce un poltergeist, aunque se cambie de casa, en la casa nueva lo seguirá produciendo. No has eliminado la causa. El dueño ya había tenido problemas de estos en otros sitios. O sea, había provocado poltergeist porque el que lo provocaba era el dueño. Siendo un poltergeist que lo hace una persona, no cabe duda que es la persona la culpable de lo que pase, aunque nunca lo reconoce. Él decía que eran unos espíritus malignos. Si se ponía nervioso, empezaban a ocurrir todos los fenómenos. Con lo cual era apasionante, claro. Que entiendo que ellos deben estar convencidos de que es un espíritu. Ah, claro, naturalmente, pero ¿por qué? Porque es mucho más fácil pensar que es un espíritu que el que puedas ser tú misma, pero también es por falta de información, porque ellos no tienen la información de que eso lo puede producir una persona. Se llama psicorragia, se llama telergia, hay miles de palabras técnicas, pero realmente ¿de dónde sale esa energía? Porque claro, si un cenicero se mueve es porque tú has aplicado el efecto de una energía en el esto, y esa energía, si sale de esa persona viva, ¿cómo sale? ¿Qué tipo de energía es para que produzca ese fenómeno? Cuando es un espíritu, son cosas como mucho más calmadas, ¿no? Más calmadas, más de sensaciones, más de tienes que ver las mascotas, porque... Esta era una de las preguntas. ¿Lo de los perros es verdad? Sí, sí, los perros ven más que nosotros. Entonces, si tú ves a un perrito de repente quedarse mirando un punto
en el que tú no ves a nadie, lo más probable es que él esté viendo algo. Pero no quiere decir que sea ni maligno ni nada. Es decir, es que el mundo invisible nos rodea, pero imagínate que el mundo de los virus, el mundo de las ondas hercianas y de radio, aquí mismo estamos todos rodeados de cosas de estas. Y eso no quiere decir que no las ves. El aire, tú ves el aire ves los efectos, pero tú al aire no le ves. Es decir, hay miles de cosas que no vemos, por eso la gente que dice, yo es que si no lo veo no lo creo. Hombre, a mí me parece que eres un corto mental, porque hay muchas cosas en la vida que no ves y que existen. Y eso no puedes negarlo, ¿no? ¿Las herramientas de contacto con espíritus funcionan de verdad? ¿La Ouija? Yo la Ouija no la recomiendo nunca. ¿Por qué? Porque tiene un 80% de errores. Y yo sospecho que hay la teoría, hay hipótesis de trabajo, todos los fenómenos paranormales. Mira, ahora va a salir un manual mío de parapsicología en el que recojo, porque creo que es necesario, porque aquí en España no hay ningún libro de ese tipo, en el que te dice qué es la parapsicología, cuáles son los fenómenos, cuáles son las hipótesis que ahora se están barajando para justificarlos. Pongo ejemplos, te quiero decir, para un manual de alguien que quiera meterse en estos temas. Como yo digo, lo primero que tenéis que hacer es enteraros de lo que son. Porque claro, hay muchos, que yo lo comprendo, que haya un grupo de amigos que se vaya a las ruinas de un castillo a pasárselo bien. A mí me parece eso divino. Pero eso, para mí, no es investigar. Es divertirte. Como hacer psicofonías también. Claro, la en un hospital abandonado. Pero date cuenta, las psicofonías es un fenómeno paranormal porque no sabemos realmente qué es lo que está grabando. Pero no olvides lo que yo te decía antes. Tú vas a Belchite, por ejemplo, que la gente hace grabaciones, ¿y qué es lo que coge? Ruidos de aviones, ruidos de bombardeo, cosas que ya no ocurren. Yendo por la calle y gritando, también, que me rodeaban. Yo creo que todo eso es impregnación, o sea, yo no creo que esa gente estuviera ahora corriendo por la calle, pero es tal el nivel de emoción vivido allí, de sentimientos y emociones, que eso se ha quedado. Todos los hechos quedan en impregnación, como las ondas de radio y las hercianas. Ahora no las vemos, necesitas un decodificador que te haga audible lo no audible y lo visible lo no visible. Pero las ondas de onda herciana están, pues del mismo modo quedan nuestras vivencias como en suspensión. Cuando esas vivencias han sido muy fuertes, como un bombardeo, como una guerra, como una batalla, como una cosa de esas, eso queda más tiempo en suspensión. Y eso es lo que graban en las psicofonías de Belchite. Entonces, ¿qué garantía te da de que tú lo que grabas en un lugar no es una impregnación y es realmente un personaje que está allí? ¿Qué opinas, Sol, de los Warren? Ay, bueno, es que está muy sufrito. Ese caso de los Warren fue investigado muy mal en aquella... Yo le leí en su momento, pero es que a mí esas cosas de los demonios no me los creo. Entonces yo creo que ahí pudo haber asesinatos, pero vete a saber si el asesino era el antiguo. Yo siempre digo que los vivos son los peligrosos. Entonces yo pienso que ahí pudo haber de todo en esa casa, que eso pudo quedar una impregnación ahí terrible de los hechos que ocurrieron allí, pero que yo nunca los achacaría a los demonios. Vamos. El demonio actúa de una manera diferente, ¿no? Nunca tirándote de los pelos. Y tampoco es un señor de cuernos y rabo largo. Entonces, el mal, claro. Entiendo que los espíritus no se pueden meter en muñecos, por ejemplo. Yo creo que no. ¿No lo has visto? No, nunca. ¿Un espíritu? ¿Una presencia? Imagínate, el Sí, perro sí. que lo pueda ver. Sí. ¿La medium también puede verlo físicamente? Claro, por eso siempre viene Aldo con nosotros. ¿Pero lo ve como físicamente? O sea, No, es lo como- ve físicamente. ¿Y vestido y todo? Sí, lo que pasa es que lo ve, si es hombre o mujer, si es de esta época o no. Eso es cuando ya él lo ha visto, por ejemplo, cuando vamos a una casa. Y Sol, ¿cómo funcionaría? Por ejemplo, Aldo se sienta y dice, bueno, te he visto y... No, vamos a ver, no. Para ser medium tienes que tener esa capacidad. Él lo que tiene es esa capacidad que se concentra, altera su estado de conciencia y entonces puede ver. Por eso él ya controla. Cuando quiere ve y cuando no quiere no ve. Porque es un proceso pues, de concentración, en el fondo como cuando te vas a dormir y te relajas para poder dormir antes, o cuando tienes que estudiar, concentrarte en lo que estás haciendo. Es todo un proceso. Entonces,
a mí me da mucha garantía, por eso alguna vez yo podría ir sola o tal, pero digo, es que no soluciono nada, porque si hay alguna entidad yo no la veo. Entonces prefiero que él, porque si él no ve nada, pues ya sabemos que o nos están mintiendo, o es un problema de soledad y de que se imaginan muchas cosas, porque claro, a mí cuando me dicen, no, es que mi madre tal, no sé qué, pero vamos a ver, ¿qué medicación está tomando tu madre? ¿Qué edad tiene tu madre? Es decir, en el mundo de la psicología y de la psiquiatría hay alucinaciones, hay muchos fenómenos que son patológicos y que no son paranormales. ¿Qué es lo que pasa según vosotros, ¿no? O sea, una persona muere, el espíritu se va al más allá. Sí, vamos a ver, primero ¿Y qué sería eso? tú dejas el cuerpo físico aquí y entonces tu cuerpo energético, llámalo alma, espíritu, yo lo llamo cuerpo energético porque se te da un cuerpo distinto con una composición de energía más rápida, la vibración es más rápida que la nuestra, por eso no entran dentro de nuestro campo visual. Tú, lo normal es pasar, que siempre es como algo simbólico, puede ser una puerta, puede ser un túnel, puede ser un puente, puede ser un camino de luz que te lleva al otro lado, a otra dimensión, porque en el fondo el más allá no es más que eso, otra realidad, que bueno, en la física hay 7 dimensiones demostradas matemáticamente, puede haber 25, ¿sabes lo que quiero decirte? Es decir, que tampoco está algo tan extraño. Bueno, pues puede que una de esas o otra que todavía no hayamos localizado, pues sea lo que nosotros llamamos el más allá. Pues es bastante lógico. Es decir, lo que está claro es que por todas las experiencias, tanto digamos, de EPTA como de toda la tradición, de todas las religiones creen en una trascendencia, de una manera o de otra, pero todas están convencidas de que esto no se acaba aquí. El cuerpo físico sí, por supuesto, pero es porque el cuerpo físico nos sirve para vivir en esta dimensión que estamos. Pero en cuanto vayamos a otra, en el que el espacio-tiempo es distinto, porque eso sí lo sabemos, puede haber, y que tu cuerpo tiene una consistencia diferente, pues a lo mejor ya no tenemos el hígado, el páncreas o el estómago porque ya no es necesario, a lo mejor tenemos otro tipo de órganos, ¿sabes lo que digo? Para poder vivir en esa otra realidad. Pero eso es así. Hay una última pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es si pudieses verte a ti misma cuando eras más joven, una niña, cuando quieras, y pudieses darte una lección de vida o un consejo, ¿qué te dirías? Uy, qué difícil, por Dios. Es difícil. Es muy difícil. Es dar gracias por la educación que recibí, quizá. Porque recibí una educación muy de estar interna, de ver mundo, de acostumbrarme a que no me conocieran por mi nombre o mi apellido, sino por ser como era. Y todo eso en la vida te sirve de muchísimo, porque te hace tener mucha más empatía con la gente, no creerte la cima del mundo. Jo, Sol, muchísimas gracias.